Una madre soltera es humillada por un millonario que le dice, no hables, solo trabaja. Pero lo que él no sabía es que ella ya estaba lista para hundirlo, una historia realista, con rabia, injusticia y una vuelta inesperada que te va a dejar con la piel erizada. Porque cuando una mujer se cansa de aguantar, el miedo cambia de bando. «Mami, ¿hoy sí comemos algo calentito?», le preguntó Emiliano, abrazando a su madre desde atrás mientras ella se lavaba la cara con agua fría. No había gas otra vez. Sonia cerró los ojos con fuerza. No lloró. Ya no lloraba. Solo le acarició la cabeza y le dijo que sí, que claro, que hoy sí. Aunque en su bolso solo tenía 2 monedas y una deuda que crecía como moho en la esquina de la cocina. Esa misma mañana, con el estómago vacío, tomó el trapo húmedo, la escoba sin palo y salió apurada. No podía llegar tarde otra vez. Subió al piso 18 como siempre, con la cabeza gacha, y justo al pasar frente a la oficina de Miramont Cristal del dueño, lo escuchó. No era un llamado, era una orden. Tú, sí, tú, ven acá. Derramé café. ¿Qué esperas? ¿Una invitación? Ella entró, se agachó y limpió sin decir palabra. Por eso estás donde estás, murmuró el millonario mientras la observaba con asco. Si yo tuviera tu vida, ya me habría pegado un tiro. Pero tú simplemente limpias. No hables, solo trabaja. Nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Pero lo que ese hombre no sabía es que alguien estaba escuchando desde adentro. Y ese alguien ya había empezado a moverse, porque Sonia no era solo una señora de la limpieza, era algo más. Y tenía algo guardado, algo que él jamás imaginó. Sonia terminó de limpiar la mancha de café mientras sentía el ardor del comentario todavía en la nuca. No lo miró. No dijo nada. Sabía que, si cruzaba la mirada con él, se le notaría la rabia. Y la rabia no era buena cuando tenías una nómina temporal y 2 hijos que dependían de ti. Salió de la oficina sin que él dijera nada más. Como si no fuera una persona, solo parte del mobiliario que él despreciaba. En el ascensor, se le tensaron las manos de pura impotencia. Lo peor no era el desprecio, ni las palabras. Lo peor era el silencio de todos los demás. Los trajes que caminaban por los pasillos la miraban como si fuera invisible, como si limpiar pisos la convirtiera en una figura sin rostro. Pero ese día, algo cambió. Ese día no fue como los demás. A las 4:22 p.m., mientras fregaba la cocina, del piso 5, escuchó una conversación que no estaba destinada a ella. 2 gerentes discutían en voz baja, pero no tan baja como creían. Y si se entera la prensa, no pueden. Lo de las trabajadoras de limpieza se queda aquí. Ya lo dijo. Marcet, una empleada que limpia baños no tiene voz. Sonia se quedó inmóvil con el trapeador goteando entre sus manos. No era solo ella. No era solo el comentario. Era un patrón. Era una cultura podrida desde adentro. Y entonces recordó lo que tenía en casa, un viejo celular con grabaciones. Horas de insultos, desprecios, órdenes gritando su nombre como si fuera un perro. Lo había hecho por precaución, por miedo a que un día la acusaran de algo y no pudiera defenderse. Pero ahora eso tenía otro valor. Esa noche, cuando volvió a casa, no calentó sopa. No pudo. Se sentó en la cama y empezó a revisar los audios. Seleccionó los más claros. El no hables, solo trabaja. El tu vida no vale nada. El si tuviera tu vida me mataba. Todo estaba ahí. Y después hizo algo que ni ella misma entendía. ¿Por qué se atrevía a hacer? Mandó los audios a alguien, no a un periodista, no a la policía, sino a alguien más arriba, un contacto que una vez conoció en el hospital cuando su hijo se enfermó. Una mujer que trabajaba en una fundación de derechos laborales. Una mujer que le había dicho, si alguna vez te hacen algo en tu trabajo,
No te calles. Le escribió solo 3 palabras. Necesito ayuda. Urgente. A la mañana siguiente, Sonia llegó al edificio como siempre. Pero algo estaba diferente. Los pasillos estaban silenciosos. Los ejecutivos caminaban mirando sus celulares. La recepcionista evitaba mirarla a los ojos. Cuando subió al piso 18, lo supo, él la estaba esperando. Pero no solo. Estaba rodeado de 2 personas que ella no conocía. Trajes oscuros, carpetas en mano. Y cuando Marcet la vio entrar, dijo la frase que jamás pensó decir. Sonia, siéntate un momento. La voz ya no sonaba como antes, y lo que pasó después cambió el destino de todos en ese edificio. Sonia no se sentó, no por orgullo ni por rebeldía, sino porque sus piernas simplemente no le respondieron. Nunca en 6 meses la habían llamado por su nombre. Nunca la habían invitado a sentarse. Nunca el señor Marcet la había mirado de frente, hasta ahora. Uno de los hombres a su lado, el del traje gris con una insignia discreta en la solapa, fue quien habló primero. Señora Sonia, somos parte de una comisión externa asignada por la Fundación Dignitas Laboral. Nos llegó información muy preocupante desde este edificio y su nombre aparece en varios reportes. Sonia no dijo nada, ni siquiera parpadeó. Queremos confirmar si usted es la persona que envió los archivos de audio. La procedencia es clara, pero necesitamos escucharlo de su boca. El silencio en la sala era tan denso que cualquiera habría podido escucharlo romperse. Marcet intentó intervenir con esa falsa cortesía que no sabía usar bien. Seguramente fue una confusión. Esta mujer lleva meses trabajando aquí, nunca se ha quejado formalmente, y... ¿por qué cree que nunca lo hizo?, preguntó el hombre del traje, sin mirarlo. Porque no tenía a quién, dijo la mujer a su lado, una abogada de rostro, duro y carpeta gruesa en mano. Pero ahora sí tiene. Ahora tiene pruebas, y tiene nombre. Todos miraron a Sonia. Ella solo asintió, despacio, y entonces sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado 4 veces. Lo abrió con cuidado y lo puso sobre la mesa. Era una lista. Nombres, fechas, frases, testigos. No era solo ella. Había más, muchas más. Los investigadores se miraron entre sí. La mujer anotó algo rápidamente. Marcet, en cambio, se incorporó con brusquedad. Esto es ridículo. No van a destruir mi reputación por los cuentos de una limpiadora con delirios de víctima. ¿Saben cuántas familias dependen de mí? La abogada levantó la vista con una lentitud quirúrgica. Exactamente. Y por eso estamos aquí. Porque mientras usted construía su fortuna, alguien limpiaba las manchas que dejaba. Alguien que usted se negó a ver. Marcet dio un paso hacia Sonia. Su mirada había perdido el control que antes lo definía. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una promoción? ¿Un trato especial? Y fue ahí, en ese segundo exacto, que Sonia habló, con una voz que no había usado nunca en ese lugar. Quiero que mis hijos no crean que está bien dejarse pisotear por alguien con más poder. Eso es todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue devastador. Marcet no respondió, porque, por primera vez, no tenía nada que decir. Pero eso no fue lo más impactante. Lo verdaderamente inesperado sucedió 1 hora después. Cuando Sonia bajó al piso 5 a recoger su bolso, entre murmullos, entre miradas cruzadas, una empleada del área administrativa se le acercó. Le tocó el brazo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y le susurró. Gracias por hacer lo que... Nosotras nunca nos atrevimos. Ese fue el primer gracias. Pero no el último, porque esa misma tarde empezaron a llegar correos, llamadas y luego una reunión, una que no estaba en la agenda de nadie, y lo que se reveló ahí no solo sacudió el edificio Dumont 47, sacudió la ciudad entera. La reunión no estaba en ninguna sala del piso ejecutivo. No fue organizada por Marcet. No tenía catering ni asistentes tomando nota. Fue en el estacionamiento subterráneo,
a las 7:11 p.m., con frío, con cansancio, pero con todas ellas. Sonia llegó por instinto, como si supiera que algo estaba a punto de nacer ahí. Había 6, luego 10, luego 15. Mujeres con uniformes grises, guantes colgando de los bolsillos, cabello desordenado por una jornada larga. Algunas con miedo todavía en los ojos, otras con rabia apretada en la mandíbula, y en el centro, una caja de cartón que alguien había convertido en atril improvisado. Una mujer joven, tal vez de contabilidad, se subió con dificultad y levantó un sobre. «Esto», dijo, «es una copia del informe que Sonia entregó». Lo leí completo. No solo habla de ella, habla de todas. Y si lo ignoramos ahora, estamos diciendo que nos merecemos el trato que recibimos. La mayoría bajó la mirada. Sonia no. Ella estaba erguida, como si ese papel doblado hubiera enderezado su columna después de años de agachar la cabeza. «Tenemos 2 opciones», siguió la chica. «Callarnos y volver mañana como si nada. O usar esto para hacer algo más grande. Porque alguien ya abrió la puerta. Y esa persona fue ella». Todas miraron a Sonia. Pero ella negó con la cabeza. «Yo no abrí ninguna puerta», dijo. «Yo solo dejé de esconder la llave. La puerta siempre estuvo ahí. Solo necesitábamos empujarla juntas, y lo hicieron». Al día siguiente, 30 empleadas entregaron declaraciones firmadas. 5 ejecutivos fueron puestos en revisión. Un video con fragmentos de las grabaciones llegó de forma anónima a una red de periodistas laborales. Y Marcet intentó frenar todo con abogados, con dinero, con amenazas. Pero ya era tarde. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que una semana antes de todo eso, una de las grabaciones había sido escuchada por alguien más. El socio silencioso del grupo Marcet, un hombre que jamás aparecía en las fotos, pero que tomaba decisiones cuando la imagen estaba en juego. Y ese hombre, cuando escuchó la frase «Si tuviera tu vida me mataba», dijo en voz baja, «Esto puede destruirnos». «¿Quieres que lo cubramos?», le preguntó su asistente. «No», respondió. «Quiero ver cómo se quiebra él, desde adentro», y entonces vino la caída. No fue un escándalo con portadas y gritos. Fue una caída silenciosa, administrativa. A Marcet lo invitaron a ceder funciones. Luego lo enviaron a reposo forzado. Después, simplemente, lo borraron del organigrama. Pero eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante vino 2 meses después, cuando Sonia recibió una llamada. Desde un número que no reconocía, de una voz que no esperaba, una invitación, un cargo, un lugar que nadie habría imaginado para alguien con su uniforme. Y esa llamada no era por lástima, era por algo mucho más poderoso. La llamada llegó un martes a las 8:03 a.m., justo cuando Sonia estaba doblando ropa aún tibia de la secadora comunitaria del edificio donde vivía. El número era desconocido, y por un instante pensó que era deudas, bancos o peor, alguien preguntando por Marcet. Pero, contestó, «¿Sonia Reyes?», dijo la voz al otro lado. Formal, precisa. «Sí». Le habla Mariana Elgueta, directora de proyectos de la Fundación Dignitas Laboral. Nos gustaría conversar con usted, en persona. Hoy, si es posible. Sonia dudó. ¿Sobre qué? Un silencio, breve. Y luego la respuesta. Sobre liderar un programa. Uno nuevo. Inspirado en usted. Inspirado en mí. Esa frase quedó flotando en su cabeza todo el día, mientras viajaba en metro con un saco prestado, mientras se miraba las manos y pensaba que no eran manos de liderar nada, pero fue. El edificio no era lujoso, ni frío como los que solía limpiar. Era un tercer piso en una calle vieja, con una recepción que olía a café recién hecho y papeles de verdad. La mujer que la recibió no le ofreció lástima. Le ofreció un asiento,
agua y un contrato. Estamos armando un programa de defensa para trabajadoras informales y temporales. Queremos a alguien que conozca la realidad desde adentro, que no solo haya leído informes, sino que los haya vivido. Sonia se quedó en silencio. Por un momento, creyó que era una broma. ¿Y por qué yo? La directora la miró con una media sonrisa. Porque usted no gritó. No se grabó llorando. No fue a los medios. Simplemente actuó, y eso tiene más fuerza que 1000 discursos. Ese día, Sonia firmó. Y al salir no se fue directo a casa. Pasó por el Dumont 47, no para trabajar, solo para mirar. Desde fuera el edificio parecía igual, pero algo era diferente. Los guardias la saludaron por nombre. Una recepcionista, una nueva, le abrió la puerta con una sonrisa, y una mujer del aseo le hizo una seña con la cabeza. Cómplice, agradecida. Sonia no se quedó. No hacía falta. La historia que había comenzado con una humillación silenciosa, ahora se había convertido en algo que ya no podía detenerse. Porque a veces solo hace falta que alguien limpie, pero no el piso, sino el miedo. Primer día. Lunes. 7:45 a.m. Sonia llegó al nuevo edificio con un portafolio prestado y una carpeta que había preparado con esmero durante toda la noche. No durmió. No podía. Se levantaba cada tanto a revisar si tenía todo. Listo. Identificaciones, borradores de propuestas, fotos de sus hijos pegadas en una libreta vieja como recordatorio de por qué estaba ahí. Pero cuando cruzó las puertas de la Fundación Dignitas, no entró como antes lo había hecho a los Thyssen-Toston edificios donde limpiaba. Entró como parte de quienes toman decisiones. El pasillo que llevaba a su oficina, una oficina real, con su nombre impreso en una plaquita aún sin atornillar, estaba forrado de carteles con frases de lucha, pero ninguna le resonó tanto como la que estaba justo afuera de su puerta. El poder no siempre grita. A veces entra en silencio y cambia todo. Ese primer día estaba pensado solo para inducción, pero alguien tocó su puerta a las 8:02 a.m. Era una chica de voz temblorosa, con el uniforme de limpieza de un hospital privado. ¿Es aquí donde ayudan?, preguntó. Sonia no respondió, con un discurso ni con papeles. Solo abrió la puerta de par en par y le ofreció asiento. Luego vino otra, y otra, a las 9:40, ya había 7 personas esperando en una fila improvisada que no estaba en el protocolo del día. Sonia tomó aire. Se arremangó y empezó. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Marcet abría la puerta de un bufete legal, sin cámaras, sin recepcionistas sonrientes, sin admiradores. Llevaba semanas intentando limpiar su nombre, con más plata que dignidad. Pero cada vez que alguien mencionaba su caso, había una palabra que no lo dejaba en paz. Sonia. No señora. Reyes, no la empleada. No la víctima. Sonia. Porque su nombre ya no era un susurro, era símbolo, era eco. Y entonces, en su rabia, hizo algo impulsivo. Mandó una carta a la fundación, dirigida a ella, una página impresa, sin membrete, sin abogado, solo 2 frases. Nunca pensé que alguien como tú pudiera hacer tanto ruido. Ahora lo entiendo. Sonia recibió la carta días después, mientras organizaba una reunión con mujeres que nunca habían pisado una sala de juntas. Leyó las palabras. No respondió. Solo guardó el papel entre las páginas de su libreta. Y esa noche, al volver a casa, cocinó una sopa caliente para sus hijos. Les sirvió a los 2. Y cuando Emiliano le preguntó si mañana también comerían así, Sonia sonrió. Mañana y todos los días que vienen, porque el miedo ya no vivía con ellos. La historia de Sonia no se volvió viral. No hubo millones de likes. Pero sí llegó a donde más importaba. A las fábricas donde las empleadas no sabían que tenían derechos. A los edificios donde las mujeres eran despedidas por pedir una silla para descansar. A los comedores donde se susurraba su nombre como si fuera una contraseña secreta para atreverse.
En pocos meses el programa que lideraba Sonia se replicó en 5 ciudades. No con discursos, sino con presencia. Con oficinas pequeñas, cafés con gente escuchando por primera vez y hojas sueltas con información que antes parecía inalcanzable. Un día, en una charla, una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Gracias por ser valiente». Sonia negó, con la misma calma que tenía cuando planchaba uniformes a las 5 a.m. «No fui valiente, solo me cansé». Y cuando una mujer cansada deja de aguantar, ya no hay nadie que la detenga. Años después, una reportera joven que investigaba cambios en políticas laborales encontró el nombre de Sonia en un informe nacional. La buscó para una entrevista. «¿Usted?» Fue la que enfrentó a Marcet. Sonia, sentada frente a una mesa llena de papeles, la miró sin rencor. «No, yo solo le mostré que ya no teníamos miedo. Lo que lo venció fue eso». La entrevista no salió en un canal de prime time, pero en los pasillos, en los buses, en las cocinas de empresas donde se repetía la historia una y otra vez, alguien decía: «¿Escuchaste la historia de la mujer que no habló, pero trabajó hasta cambiarlo todo?» Y así, la frase que una vez fue usada para humillarla, «No hables, solo trabaja», se transformó en leyenda. No por quedarse callada, sino por elegir cuándo y cómo hablar, y por trabajar. Sí, pero no para obedecer, sino para despertar a todas las demás.